Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema funciones vectoriales, que le corresponde al tema número 3, funciones vectoriales de una variable real. Comenzamos. Vamos a dar una introducción de lo que es una función. Recordemos que una función es un conjunto de pares ordenados de elementos, tal que cualquier par de los pares ordenados distintos de este conjunto no tienen el mismo primer elemento. El conjunto de los primeros elementos se le conoce como dominio y el conjunto de los segundos elementos se le conoce como el rango de una función. Y aquí tenemos esta imagen. Tenemos dos conjuntos, el conjunto D y el conjunto F. Este es el primer conjunto que nosotros conocemos como dominio. A cada elemento del dominio le corresponde solamente un elemento del rango. Es por eso que decimos que no tienen el mismo primer elemento. Para cada uno de los elementos del dominio solamente le corresponde un elemento del rango. Una función se puede representar de 4 diferentes formas. La primera de ellas es verbalmente, mediante un enunciado. La segunda forma es algebraicamente, por medio de una fórmula f de x. La tercera es numéricamente, a través de una tabla de valores, una tabulación. Y la cuarta forma es visualmente, como la gráfica de una función. Ya que recordamos que es una función, ahora vamos a definir la función vectorial de una variable real. Es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores o puntos en Rn. Entonces, el dominio es un número real. El rango va a ser un vector o un punto. Y aquí tenemos la notación de una función vectorial de R, que es el dominio, a Rn, que sería el vector o el punto. Y aquí tenemos un ejemplo de una función vectorial que corresponde a una línea recta. F de t es igual al vector 1 más t, 3 más t y 2 más 2t. Si yo sustituyo un valor de t, voy a obtener un punto. Por ejemplo, 0. Sustituimos t el valor de 0. 1 más 0, 1. 3 más 0, 3. 2 más 2 por 0, 2. De un número real yo obtuve un punto. Puedo hacer lo mismo con el menos 1. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. 2 más 2 por menos 1 me da 0. Sustituí un número real que fue el menos 1 y obtuve un punto que fue 0,2,0. Esa es una función vectorial de una variable real. Otro dato importante es que una función vectorial de una variable real se puede representar por medio de las funciones componentes. Aquí tenemos las funciones componentes de este ejemplo. La primera función componente es 1 más t. La segunda función componente es 3 más t. Y la tercera función componente es 2 más 2t. La representación de una función vectorial por medio de sus funciones componentes es aplicar los métodos que hemos desarrollado del cálculo de funciones reales de una variable real, es decir, dominios, derivadas, límites, integrales, etc. Ahora, vamos a comenzar calculando dominios de la función vectorial de una variable real. Primer ejemplo, si f de t es una función vectorial que tiene como componentes t cúbica, logaritmo de 3 menos t y la raíz de t, determine las funciones componentes de la función y encuentre su dominio. Lo primero que nosotros vamos a hacer es encontrar las funciones componentes de la función vectorial. En este caso, la primera función componente es t cúbica. La segunda función componente es el logaritmo de 3 menos t. Y la tercera función componente es la raíz de t. Ya que tenemos las funciones componentes,
debemos de recordar que el dominio de la función va a consistir en todos los valores de t para los cuales f de t se encuentre definida. Para hallar este dominio, nosotros necesitamos calcular el dominio de cada función componente. El dominio de t cúbica, como se trata de un polinomio, es de menos infinito hasta infinito. Puede tomar cualquier valor. La segunda función componente es el logaritmo de 3 menos t. Recordemos que el dominio de una función logaritmo debe de ser mayor que 0. En este caso, 3 menos t tiene que ser mayor que 0. Resolvemos la desigualdad. El 3 pasaría restando, el menos pasaría dividiendo, pero al pasar dividiendo por un signo negativo cambia el orden de la desigualdad y nos queda que t es menor a 3. Por lo tanto, el dominio de la segunda función componente es de menos infinito hasta el valor de 3, intervalo abierto porque no puede tomar el valor de 3. Es lo más cercano a 3 sin ser 3. Y la tercera función componente es la raíz de t. Recordemos que para que nosotros podamos calcular la raíz cuadrada de un número, este debe ser no negativo, es decir, de 0 hasta infinito. Colocamos intervalo cerrado porque el 0 sí puede ser sustituido. Ya que tenemos el dominio de las tres funciones componentes, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la intercepción de los dominios. Para ello, realizamos la siguiente gráfica. Aquí tenemos la recta numérica y colocamos los dominios. F de 1, en este caso de menos infinito a infinito. F de 2, de menos infinito hasta el valor de 3. Y aquí dejamos este circulito con un punto blanco, porque el 3 no puede ser. Y en este caso, f de 3 sería de 0 hasta infinito. Y en este caso, sí rellenamos el circulito, porque el 0 sí es un valor. Ya que tenemos la gráfica de los dominios, vamos a calcular la intercepción de los dominios, en donde se encuentran los tres. Aquí colocamos unas líneas para poder visualizar que solamente en este intervalo se encuentra definido las tres funciones. Tenemos la azul, tenemos la naranja y tenemos la de color verde. Entonces, el intervalo va a ser de 0 hasta el valor de 3. 0 intervalo cerrado porque sí es un valor. Y el 3, como no lo es, por ese circulito, intervalo abierto. Este sería el dominio de la función vectorial. Siguiente ejemplo. Si f de t es una función que tiene como componentes 1 sobre t, t cuadrada y raíz de t, determine las funciones componentes de la función y encuentre su dominio. Las funciones componentes serían 1 sobre t, t cuadrada y la raíz de t. Ya tenemos las funciones componentes. Ahora vamos a calcular el dominio de cada una de estas funciones componentes. Recordemos que el dominio son los valores de t para los cuales la función debe de estar definida. En la primera función componente, que es 1 sobre t, recordemos que no existe la división entre 0. Entonces, el dominio queda expresado de la siguiente forma: de menos infinito a 0, unión de 0 hasta infinito, intervalo abierto, debido a que no puede tomar el valor de 0. La segunda función componente es t cuadrada. Como t cuadrada es un polinomio, entonces su dominio es de menos infinito a infinito. Puede tomar cualquier valor. Y la tercera función componente es la raíz cuadrada de t. Para que nosotros podamos calcular la raíz cuadrada de un número, este debe ser no negativo, es decir, de 0 a infinito. Intervalo cerrado para el 0, porque si existe la raíz de 0, que da 0. Entonces, ya que tenemos el dominio de las funciones componentes, vamos a tener que graficarlo. Aquí tenemos la gráfica de los dominios, la recta numérica, y aquí tenemos el primer dominio de la primera función componente, que es de menos infinito a 0 y de 0 hasta infinito. Como se puede observar,
el 0 no está definido. En la segunda función componente es de menos infinito a infinito, lo vemos en la línea de color morado, mientras que la línea roja representa el tercer dominio de 0 a infinito. Como el 0 si es un valor, tenemos el punto relleno. Ya que tenemos la gráfica de los dominios, vamos a tener que calcular la intercepción, en qué intervalo se encuentran los tres dominios. Y aquí, como se puede observar, es en este intervalo que está definido por estas líneas de color negro. En el lado izquierdo vemos que va a iniciar a partir de 0. En este caso, intervalo abierto porque no está definido en 0. Y del lado derecho, en este caso son continuas, entonces sería hasta infinito. Y este es el dominio de la función. Siguiente ejemplo, si f de t es una función vectorial que tiene como componentes a por el coseno hiperbólico de t y b por el seno hiperbólico de t, donde a y b son mayores que 0, demuestre que el rango de la función es una rama de una hipérbola. Recordemos que la ecuación de una hipérbola es la siguiente: x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Entonces nosotros podemos sustituir tanto el valor de x como el valor de y. Si logramos la igualdad, entonces sí es solución, sí es una hipérbola. Sustituimos x, que es a coseno hiperbólico de t, y y, que es b, seno hiperbólico de t. Realizamos las operaciones. Tenemos que elevar al cuadrado a cuadrada por coseno hiperbólico cuadrado menos b cuadrada por seno hiperbólico al cuadrado. Como se observa, tanto a cuadrada como b cuadrada se pueden eliminar porque son mayores que 0. Y nos queda que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Y recordemos que esto es una identidad trigonométrica. El coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado siempre da 1. Por lo tanto, esto demuestra que se trata de una hipérbola que tiene como ecuación x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.